Abraham Lincoln cita en su segundo discurso inaugural el 4 de marzo de 1865, pronunciando estas etapas finales de la Guerra Civil estadounidense, aplicándose al delito de la esclavitud. Él menciona esto: el Todopoderoso tiene sus propios propósitos. Ay del mundo por las ofensas, porque es necesario que vengan ofensas, pero ay de aquel hombre por quien vienen las ofensas. Si supiéramos que la esclavitud americana es una de esas ofensas que en la providencia de Dios necesariamente deben ocurrir, pero que habiendo continuado durante este tiempo señalado, Él ahora quiere eliminar, y que Él da tanto al norte como al sur esta guerra terrible como infortunio debido a aquellos por quien vino la ofensa, discernimos en ella alguna desviación de esos atributos divinos por los creyentes en un Dios viviente siempre le atribuyen. La declaración que menciona aquí este presidente menciona que el mundo va a pasar por cosas malas, como cuando alguien hace daño a otra persona, en este caso de la esclavitud y la guerra civil que se dio. Aunque las cosas malas son por parte que vamos a enfrentar en la vida, la persona que causa el daño viene a ser más el conflicto. A veces hay cosas tristes o difíciles que tenemos que encarar, y aunque no siempre entendamos el por qué tenemos que sufrir ciertas cosas, puede que sean partes del plan del Dios divino y que enseñarnos algo más o corregir nuestros errores del pasado. Y que incluso en estas situaciones difíciles hay algo más que tiene que ocurrir, que también es la justicia de Dios por aquellos que aplican ese mal. Las tentaciones del pecado están por todos lados. Algunos incitan y persuaden a hombres a hacer el mal, otras les dan el ejemplo, otros seducen con promesas y otros amenazan o castigan a impulsar a hombres a cometer pecados. Pero el mundo va a encarar un día la justicia que se merece por ingerir esa maldad, por producir esa maldad y la perversidad que han ocasionado. Y el capítulo 18 que vamos a ver es exactamente ese tema que vamos a cubrir. El capítulo 18 está compuesto enteramente en la enseñanza de que Jesús dio a su iglesia sobre sus relaciones dentro de la comunidad. Y como estudiamos la semana anterior, Jesús habla acerca de un tema en el cual presenta la figura de un niño como dar el ejemplo de quién es mayor en el reino de los cielos. Trae una exhortación de humildad, de cómo un niño pequeño tiene que ser ese ejemplo para el resto de los discípulos. La mayor parte del resto del capítulo 18 trata de cómo se debe de cuidar a estos hijos de Dios, que ahora cambia la perspectiva del ejemplo a quienes Él representa como sus siervos, como sus discípulos, lo cual vamos a ver en Mateo capítulo 18, del versículo 6 al 9. Así que vamos a Mateo capítulo 18, del versículo 6 al 9. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en el profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres a la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Este relato lo encontramos también en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 17. Y lo que menciona aquí específicamente es el hecho de que ahora el enfoque Jesús cambia el tema de los niños literales a pequeños espirituales. Y en el versículo 6 vemos específicamente cuando habla que, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, uno pensaría que está hablando directamente de los niños, pero la ilustración que está haciendo es la conexión con los discípulos. Es decir, que este tema habla del hecho de que esos pequeñitos espirituales, sus discípulos, que es peligroso para aquellos que hagan hacer pecar a sus discípulos. Debemos de tomar en cuenta que el enfoque de este capítulo hace la imagen de un niño en relación a todos sus seguidores. Aquellos que van a conocer a Cristo, ya sean de cualquier edad, son considerados como niños que nacen nuevamente, que vienen a Cristo con un corazón humilde, con un corazón nuevo. Por ejemplo, si es que eres padre y entiendes el concepto de ser un padre amoroso en tu vida y sabes que si es que alguien viene y lastima a uno de tus hijos, realmente es algo que duele muchísimo.
Considera que Jesús ahora está haciendo esta conexión que dice, pero cualquiera que haya a pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, esa conexión ahora viene a ser con un cuidado personal. Dice, pero aún es más difícil lidiar con alguien que lastime a uno de mis pequeños. Por lo pongo de esta forma. Puedes ofenderme todo el día, la gente puede insultarme, sacar calumnias de mí, pero si es que alguien ataca a una de mis hijas, sería un dolor muy intenso. Ahora ponte en el sentido personalizado. Si es que alguien viene y ataca a uno de tus hijos o de tus hijas, qué dolor que viene dentro de ti. No puede aguantar personalmente lo que sea, pero en este sentido hay algo perverso incluso en el hecho de que alguien haga pecar a un niño. Y Jesús utiliza la ilustración de un niño, haciéndole, ay de aquellos que hagan pecar a uno de estos pequeños. Pero considera, él está hablando de sus discípulos, pero la imagen que lo presenta aquí lo hace para que entiendas la gravedad del caso, porque al hacer pecar a un niño desprevenido, vulnerable, para que pueda caer, consideraría que esto es algo realmente perverso. El alguien que intenta hacer pecar a un niño pequeño, a mentir, a robar, o hacer algo sumamente grave, considera que es inocente que lo lleves ese camino, realmente es algo que no tiene que ser considerado en la mente de alguien. Ahora, quienes hagan tales cosas se enfrentarán a un castigo sumamente severo. Esa es la relación que Dios tiene para su familia, para sus hijos en medio de todo esto. Y lo que dice aquí es bastante grave, lo cual sería el castigo que tendrían que recibir. Cuando menciona mejor que se le colgara un cuello de piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara a lo profundo del mar. Ahora, Jesús no se refiere aquí a una piedra de molino, esas pequeñas que se utiliza para poder triturar, sino una de que es más en sentido comunitario, una que se utiliza para poder hacer destruir más elementos que un asno podría estar girando y lo suficiente pesada como para que pueda hacer un trabajo mucho más rápido. Ahora considera esta piedra. Una piedra así hundiría el cuerpo en las profundidades de una persona. Una piedra que sea suficientemente grande, que sea colgada en el cuello de una persona, es un castigo sumamente severo porque cualquier persona que sea conectada con esta piedra no tiene escapatoria. Uno de los castigos más horribles ejecutados por los romanos, aborrecido por los judíos, era atar a una persona a un saco y arrojarlo al mar. La muerte en el mar era considerada terrible y algunos paganos creían que el fantasma de aquella persona que falleció ahí flotaría para siempre sobre ese lugar donde esa persona se había ahogado. Ahora, no hay evidencia que los judíos alguna vez practicaran el modo de castigo que menciona este versículo en texto. Sin embargo, ellos entendían que tanto los asirios como los romanos, los macedonios y los griegos utilizaban esta forma para amedrentar, para asustar a la gente. Esto fue infligido como el peor clase de castigo a criminales, pero lo interesante del caso es que este castigo se le daba específicamente a criminales que habían ejecutado un parricidio. Parricidio es aquel que asesina a su madre o a su padre o a un pariente muy cercano. Y ellos eran culpables para morir de esta forma de agonía. Ahora, considera que, ¿cuál es el punto que se da aquí? ¿Por qué Jesús hace esta ilustración de esta piedra que es el que una persona que se vaya hasta el fondo? Porque una muerte trágica viene a ser de esa forma. Pero considera que esta muerte, lo que está diciendo aquí Jesús, el morir de esta forma, no es nada en comparación de lo que Dios haría para aquellos que castigue, que intenten hacer pecar a uno de los pequeños. Jesús dice que este castigo sería un acto de misericordia prácticamente, comparando con lo que le espera a aquellos que hagan pecar a uno de los pequeños que los desvíe del camino de Cristo. Imagínate lo que está haciendo este contraste. Esto le iría mejor a la persona. El morir con una piedra de molino al fondo de las profundidades es un acto de misericordia en contraste de esto. Cuando Jesús alude a este castigo podemos percibir cuán queridas y preciosas son a los ojos de Dios aquellas personas que nacen nuevamente en su fe, aquellas personas que nacen y quieren conocer más de Jesús, esas personas que quieren profundizar en saber quién es el Señor. Pero cualquiera que les haga pecar a uno de estos va a sufrir las consecuencias terriblemente. Y continúa relatando el problema de la tentación también de una forma ilustrativa en versículo 17, cuando menciona, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Tanto los griegos como los judíos usaban el concepto de tropezar en sentido figurado. Para los judíos a menudo significaba el pecado. El hacer tropezar a alguien significaba el hacer pecar a alguien o que esa persona abandone la fe por alguna razón. Ahora, este pasaje puede explicarse de dos maneras.
puede tomarse en forma activa, en el sentido de, por ejemplo, cuando lees, ay del mundo y sus piedras de tropiezo, que Cristo pronuncia una maldición sobre los autores de la ofensa, y luego por término del mundo debemos entender de los incrédulos. Es decir, que cuando lees, ay del mundo y sus tropiezos, es como diciendo, ay, vas a ver lo que te va a pasar. Como dando una amenaza en el sentido. Esta es en una forma de interpretación activa, pero también se puede tomar una forma de interpretación pasiva. ¿A qué me refiero con esto? En el sentido de que Cristo lamenta los males que se percibe y que vienen rápidamente sobre el mundo a causa de las ofensas, como que se hubiera dicho que ninguna plaga será más destructiva y estará más acompañada de calamidades más terribles como el pecado que viene, que la alarma o el abandono de muchos a causa de las tentaciones del pecado. Es decir, como en este caso diciendo, ay, del mundo por sus piedras de tropiezo. Es decir, en sí mismo lo que experimenta la gente, la tentación, viene a ser un malo. Este último significado es más apropiado considerando que Jesús advirtió a sus discípulos para que estén más atentos y vigilantes a la hora de protegerse de las tentaciones. Porque considera que Satanás va a obtener cualquier ventaja o estrategia sobre nosotros por querer destruir nuestro caminar en él, pero sobre todo a través de nuestra apatía a las tentaciones. Considera que muchas veces pasamos por alto el hecho de que el enemigo presente cierto tipo de tentación y nosotros tendemos a razonar el hecho, bueno, esa tentación no es tan grave si es que cometo ese pecado como el matar o el asesinar o hacer otra cosa. Ponemos una balanza así como, bueno, esta tentación no está tan mala y por ende voy a caer en esta tentación. Jesús explica que no hay nada que debamos de temer más que las tentaciones. Esa es la idea que está aprendiendo aquí. Satanás tiene innumerables tipos de estrategias y planes para hacernos caer. ¿Han escuchado esa frase que dice claramente, el diablo más sabe por viejo que por diablo? Es por el hecho que él conoce tanto como nosotros humanos caemos fácilmente, que él sabe todas las artimañas. Más que utilizar su poder angelical y demoníaco para hacernos caer, él sabe, por decirlo así, de qué pata cojamos. Entonces, sabe cómo podemos caer fácilmente. Y la humanidad tiende a repetir los mismos errores constantemente. En este caso, lo que Dios nos está haciendo querer entender aquí es el hecho de que debemos de entender esas dificultades y arrojan nuevas dificultades en nuestro caminar. Estas tentaciones, mientras nosotros seguimos en este mundo, no vamos a poder evitar. Considera que muchas veces el enemigo puede hacernos caer por su influencia, pero también nosotros caemos fácilmente por nuestra carne, por nuestras debilidades. Dice, hay de aquellos que voluntariamente se someten a las tentaciones. Hay de aquellos que, bueno, o sea, realmente no es la gran cosa, voy a dejarme ir y de pronto te das cuenta que esa pequeña tentación que te hacía caer en este pecado te llevó más lejos de lo que tú pensabas. Y te cuesta mucho más de lo que pensabas pagar. Y sobre las consecuencias mucho más grandes de las que consideraste al principio. Pero los discípulos que no están apegados a las cosas del mundo, no entran voluntariamente a las tentaciones, no te dejas llevar tan fácilmente por una tentación. Jesús pronunció, ay de las tentaciones de pecar sobre personas del mundo que están sujetas a las tentaciones. En Proverbios 28:10 menciona, el que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. Si los discípulos de Cristo no contemplan las cosas que son del mundo, es porque tienen una mente enfocada en las cosas de Dios. Lo que claramente nos deja caer en cuenta aquí es el hecho de que un discípulo de Cristo, en lugar de enfocarse en cómo adecuarse, cómo encajar mejor en este mundo, cómo sentirnos a gustos en este mundo, al contrario, lo hace, Señor, ¿cómo puedo glorificar tu nombre viviendo en este mundo, pero sin ser parte de este mundo? Si los discípulos de Cristo no contemplan las cosas del mundo, es por el hecho de que no estamos a gustos en vivir aquí. Pero hay algunos que aparentan ser discípulos, pero todavía son del mundo. Aman al mundo y aman desmesurablemente lo que el mundo tiene que ofrecer. Personas que pretenden ser algo que no son y dicen que aman a Dios con su boca, pero con sus actitudes y sus pensamientos no lo hacen. Porque hacen exactamente lo contrario, lo que Dios les pide. Aman a la vida mundana o el dinero o las posesiones o recursos mundanos o su seguridad o su estatus, lo que sea. A ellos se les aplica ay por las tentaciones de pecar, puesto que en verdad son del mundo. Se preocupan más por las cosas del mundo que más por el aspecto espiritual o su crecimiento de santidad. Porque las Escrituras nos mencionan que es inevitable que sean estas piedras de tropiezo aquí, que tengamos que enfrentar estas tentaciones.
Para despertar más poderosamente su preocupación y ansiedad, Jesús recuerda a los discípulos que no hay posibilidad de camino sin medio de ofensas, sin medio de tentaciones. No puedes vivir en este mundo a menos de que no seas tentado. Dios lo ha ordenado de tal manera y de tal sabiduría en su providencia que no reprimiría las lujurias de los corazones de los hombres, sino que permitiría que algunos sigan sus propios caminos. Dios en su sabiduría pide que la gente obedezca sus palabras, pero al mismo tiempo no va a cambiar el libre albedrío que tiene cada individuo. ¿Por qué? Porque quiere una adoración honesta, quiere una adoración sincera. Muchos se quejan en el mundo diciendo, ¿por qué Dios no termina con el mal? ¿Por qué Dios no termina con tantas atrocidades que ocurren en el mundo, tantos niños en sufrimiento, tantas cosas perversas que se dan en el mundo? Pero considera el hecho de que si es que Dios terminaría con el mal, tendría que iniciar con cada uno de nosotros. Tendría que cambiar nuestras intenciones voluntarias de hacer las cosas. Pero Dios no lo hace de esta forma. Es la voluntad de Dios dejar que sus seguidores sean expuestos a tentaciones para ejercer su fe y separar a los creyentes de los impíos. Porque aquellos que creen en el Señor y conocen más de Él, cuando se ha presentado una tentación, es ahí, en esa tentación, donde tienes una oportunidad de adoración. Porque es en esa tentación donde tú eliges decir, ¿voy a hacer lo que el resto del mundo hace? ¿O voy a irme en contra de la corriente sabiendo que es difícil, pero para glorificar a Dios voy a obedecer lo que Él me pide? Eso es lo que hace la gran diferencia. Y en esa providencia y sabiduría puedes entender el por qué Dios permite todavía ciertas cosas que ocurran en nuestra vida, las tentaciones que se presentan en nuestra vida. Cristo muestra cuán grandes son los inconvenientes que surgen de las tentaciones, ya que la iglesia nunca estará y nunca podrá estar libre de este mal. Considerando la astucia y la malicia de Satanás y la debilidad y la depravación de los corazones de los hombres, no es posible que no existan tentaciones. Dios los permite con los fines sabios y santos para que se den a conocer aquellos que son sinceros y aquellos que no lo son. En 1 Corintios 11:19 dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Porque incluso la gente viene y piensa en la iglesia, que todos en la iglesia es un grupo de santos, todos hacen bien, pero no. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos, donde cada uno crece y está en diferentes niveles, pero nadie es perfecto. Pero al aprender quién es Dios, al aprender qué es lo que Él busca en nuestras vidas, por causa del Evangelio, nosotros obedecemos voluntariamente lo que Él nos pide. Por causa del Evangelio, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros obedecemos cualquier cosa que Él nos diga, ya que Él con su vida compró la nuestra. Seguirán habiendo tentaciones en el mundo mientras haya pecado en el mundo, esto es lo esperado. Sin embargo, no debemos aumentar las tentaciones del mundo fomentando también nosotros unos a otros a pecar. Esto es algo que también tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando traemos chismes a la iglesia o divisiones a la iglesia, cuando las personas están luchando contra esa tendencia en su propio corazón. Eso es algo que también tenemos que protegernos nosotros como iglesia. El no permitir que una persona venga y cause una discordia o división dentro de la iglesia, porque incluso de la misma forma, lobos rapaces entran dentro de la iglesia. Y como cuerpo de Cristo nosotros debemos reconocer esos lobos rapaces. También puedes hacer caer a la iglesia vistiendo de forma sumamente provocativa para llamar la atención. Cuando las mujeres tratan de llamar la atención de un hombre vistiendo de forma provocativa. Considero una vez que estuve en una predicación donde una señora, familia, sabía, la conocía, viene y se sienta y se vistió de la forma más provocativa y se sentó en la parte derecha de la iglesia. Todo el servicio prediqué a la parte izquierda, porque no quería ver para acá. No quería ver para acá. O sea, son consideraciones que dirían, bueno, pues que ustedes los hombres tienen ese corazón débil y por qué no pueden ver de la mejor forma, pero considera esto. Sí, es mi decisión el hecho de caer en lujuria, no. Si es que yo quiero tener un pensamiento lujurioso, no. Pero el punto que va es aquí que Dios te está pidiendo a las mujeres, ¿por qué quieres ser tu piedra de tropiezo para un hombre? Es mi responsabilidad, yo voy a rendir cuentas por el hecho de dejar mi pensamiento ir a la lujuria, es verdad. Pero también considera que también la persona que hace caer o tambalear a otra persona tiene que también rendir cuentas a Dios por eso. Debido a otros, en nombre de tu supuesta libertad cristiana, puedes hacer o tomar decisiones que pueden hacer tambalear a otros. También viene a ser el ejemplo de tomar licor. No existe ningún pecado en el hecho de tomar licor. La restricción y la advertencia vienen a estar en emborracharse, en dejarte dominar por una sustancia que te haga perder tu control y dominio propio. Ahí es donde llega el pecado. No sería ningún pecado el hecho de que esté tomando una cerveza y estoy en un restaurante comiendo con algo. Ahora,
Aquí es donde viene el punto de sabiduría. Si es que tú me ves tomando una cerveza en un restaurante, ustedes podrían entender, en el contexto de que estoy ejerciendo mi libertad, en el hecho de que no estoy cometiendo un pecado de emborracharme, porque estoy disfrutando algo con una comida, pero eso puede causar una mala interpretación para una persona que apenas está conociendo de la fe y sabe que yo soy pastor, y que estoy tomando una cerveza, lo cual voy a hacer tambalear o crear un concepto erróneo acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, en esa libertad, yo me abstengo de cierto tipo de cosas, no porque sea pecado en sí mismo, sino porque esa libertad que tengo en Cristo puede ofender y hacer tambalear a alguien más. Entonces, para mí es beneficioso lo que otra persona está creciendo espiritualmente en lugar de yo usar mi libertad para mi propia conveniencia. En 1 Corintios 8:9 menciona: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque en una actitud que puede ser tan simple para mí, que no es pecado en sí, puede ser una muestra de tentación que haga caer a alguien más. Y en sí ahora yo soy el culpable por hacerle caer a alguien más. Considera eso. Dicen, porque hay de la persona por quien viene el tropiezo. Aquellos que hagan pecar a los discípulos de enfrentar un castigo severo. Sin embargo, los discípulos son responsables de sus acciones y deben comprometerse en su pureza. Cuando seamos celosos de la santidad de nuestras vidas, seremos también celosos en proteger la santidad de la vida de nuestros hermanos. A su vez, cuando somos celosos de protegernos unos a otros del pecado, seremos mucho más cuidadosos con el pecado en nuestras propias vidas. Porque si me interesa que tú camines bien, que tú no caigas en tentación, que no seas dominado por el pecado, lo hago también con el corazón de que yo también estoy velando por mi propio corazón. Porque sería hipócrita de mi parte el hecho de que te diga a ti, hey, no hagas eso cuando yo estoy haciéndolo a escondidas. Entonces es un trabajo mutuo, el hecho de que yo velo por la santidad de mi corazón, pero al mismo tiempo estoy velando por la santidad del corazón de todos ustedes. Si somos descuidados con nuestros propios pecados, por otro lado, llevaremos a otros a ser descuidados con sus pecados. En Romanos 14:13 menciona, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ten mucho cuidado en esto. Romanos 15:1-2. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquellos que son maduros en la fe, que son espiritualmente, tienen más años en la fe, tienen que ser considerados aquellos que son nuevos en la fe y no hacerlos caer ni tambalear. Es por eso que debemos ser intencionales a la hora de protegernos unos a otros y hacerlo obviamente esto en amor. Lo hacemos en el mismo sentir como Dios nos ha corregido. Lo hacemos en el mismo sentir como Dios ha tomado el tiempo para dejarnos saber que estamos bien o estamos mal. Por ende, entonces, cuando vamos a confrontar el pecado de alguien, lo hacemos de una forma en amor, no hundiéndolos. Porque también podemos, por la intención de hacer querer que cambie su forma de perspectiva de la persona, por la intención de querer corregir el error o el pecado de la tentación que están cayendo a alguien, ser demasiado legalistas y bruscos y dañar a la persona que apenas está creciendo. Yo me he topado lamentablemente con personas que han dicho, me salí de la iglesia porque el líder de alabanza o el anciano o tal persona vino y me dijo tal cosa cuando yo no pensé que era tan malo, pero la forma en que lo hizo la lastimó tanto que dejó la iglesia. Entonces, incluso en la forma en cómo corregimos a alguien tiene que ser en amor, en misericordia. Tenemos que hacerlo en tal sentido de que la gente pueda entender de que existe un fundamento de amor y que me interesa tu vida espiritual y por eso lo hago y por eso te digo. No por menospreciarte, no porque yo sea mejor que tú, no, al contrario, porque todos estamos en el mismo caminar, yendo hombro a hombro para glorificar a Dios dentro del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, incluso dentro de eso, tenemos que ser sutiles. La advertencia contra las ofensas es un severo recordatorio del peligro de hacer tropezar a otros. El cristiano debe ser responsable de la forma en que sus obras y palabras pueden hacer tentar o hacer caer a otra persona. Como hijos de Dios que somos parte de la misma familia espiritual, nos protegemos unos a otros del pecado y de la tentación. Jesús habla solemnemente aquí del peligro de las tentaciones al pecado. Como seguidores de Cristo, comprometidos unos a otros, nos preocupamos desinteresadamente por la santidad de los demás. Si es que alguna vez me ven que me acerco personalmente y te afirmo alguna situación que puede ser o que luzca en pecado, quiero que entiendas que siempre lo voy a hacer en amor. Nunca lo voy a hacer por el hecho de menospreciarte o hacerte sentir mal. Al contrario,
porque me interesas. Me interesa tu crecimiento espiritual. No queremos hacer que otro hermano o hermana peque. Los cristianos no solo están comprometidos a la santidad de los otros creyentes, sino que estamos radicalmente comprometidos con nuestra propia santidad, lo cual nos hace caer en cuenta este punto muy importante. Será inevitable enfrentar tentaciones, pero es crucial erradicarlas para evitar graves consecuencias. Cuando me refiero a graves consecuencias, considera que si es que hablamos en sentido de creyentes, las consecuencias es el hecho de que eso puede dañar tu testimonio para poder servir a Cristo. Algo que me da pavor, y siempre pido oraciones por ustedes, el hecho de que no caiga en tentación, en un pecado, puede ser como adulterio o algo que pueda dañar mi ministerio, porque me da pavor el hecho de saber que no podría servir a Dios en la forma como lo estoy haciendo. Y tengo mis barreras para protegerme, tengo mis normas para saber que no voy a caer en eso, pero vuelvo a lo que dije al principio. El diablo sabe más por viejo que por diablo, y él puede utilizar cualquier otra estrategia para hacerme caer. Yo tengo un tiro en blanco en mi espalda que podría hacerme caer de alguna forma en que yo menos me lo esperaría. Así que no estoy con esa actitud así como yo jamás haría eso. No, al contrario, tengo la potencialidad de poder caer en ese tipo de cosas, si es que el enemigo sabe atacarme en mis debilidades. Por ende, oro todo el tiempo y el Espíritu de sus oraciones todo el tiempo, no solo en eso, en cualquier tipo de tentación que pueda descalificarme para el servicio que estoy haciendo. Al igual que yo haría exactamente lo mismo por ustedes. De la misma forma, para imprimir mayor intensidad a las amenazas, Jesús agrega esto en el versículo 8. Dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es por eso que en esta lección traje unos cuchillos y traje unos para poder aplicar y ejercer. Ahora, claramente, sí, no está hablando de una amputación física de los miembros humanos. Jamás se debe de tomar esto literalmente. Jamás. Es bastante ridículo y puedes entender la ignorancia de muchos ateos agnósticos que utilizan versículos como este para decir, no que crees en las escrituras, no que entiendes lo que te dice la palabra de Dios y que lo tienes que tomar literalmente. Obviamente que aquella persona no entiende lo que significa una interpretación apropiada, que es hermenéutica, la interpretación apropiada de las escrituras. Obviamente se trata de un lenguaje figurado, un lenguaje fuerte. Esta es una hipérbole destinada a hacernos comprender que es necesaria una acción drástica para superar la tentación. Está enfatizando la seriedad y la violencia que debería caracterizar nuestra batalla contra el pecado. En lugar de coquetear con el pecado, deberíamos destruirlo, de hacer cualquier cosa que sea radical para eliminarlo. Ese es el punto que está queriendo hacer. Porque es mejor que entres a la vida como manco, como cojo. Se pudiera tomar medidas drásticas como el desmembramiento para evitar pecar, que esto valdría la pena. Pero la automutilación y el desmembramiento no nos salvarían. Porque si te cortas una mano, digamos, si lo tomas literalmente, cortas una mano, ¿puedes pecar con la otra? Por supuesto que puedes pecar con la otra. Si te cortas las dos, tus pies te pueden llevar a un lugar equivocado. Si te lo cortas, si los 4 miembros, todavía seguirías pecando. ¿Por qué? Porque el problema no está en las manos. Esos son instrumentos. El problema no está en los pies. Son los medios. El problema viene a ser el corazón. El corazón es el problema. Mateo 15:8 menciona, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando cosas como doctrinas, preceptos de hombre. Jesús habla claramente aquí que es el corazón el problema. Mateo 15:18 menciona, pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? ¿De las manos? ¿De los pies? No, del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque el corazón proviene de los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Estudiamos acerca de este tema y aquí viene incluso la conexión de estas palabras. Adulterio, utilizas tu cuerpo para adulterar. Fornicación, de la misma forma, utilizas tus manos para robar, utilizas tus pies para correr. Todo eso son partes de tu cuerpo que utilizas, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué es la motivación? Es del corazón. Entonces, aquí puedes entender nuevamente al comprender la hipérbole que Jesús está diciendo aquí, es el hecho de que ten cuidado con esos medios que te hacen pecar. Pues dice que teniendo 2 manos y 2 pies serás echado en el fuego eterno. Vale la pena aclarar que esto no es una declaración de salvación por obras. El argumento supone que la confianza en resistir el pecado sería suficiente para no ir al infierno, para no ir al fuego eterno. Pero la completa inutilidad de evitar no solo la tentación, sino el pecado es evidente en todo ser humano. El hecho de querer confiar
en lo externo, revela que aquellos a quienes Jesús dirige son sus palabras a los incrédulos. Quiero que entiendas, si quieres intentar cortarte las manos para no pecar o hacer cualquier cosa para que no puedas pecar, es imposible. Vas a pecar, vas a caer en tentación, de cualquier nivel, de cualquier forma. Las palabras de Jesús son provocativas y enigmáticas y hacen que uno piense y sienta más profundamente de su dificultad. Es imposible dejar de pecar. Si alguien intenta ganar el cielo o evitar el infierno tan solo por no pecar, nadie puede hacer esto. Esto apunta a nuestra impotencia y la necesidad de un Salvador únicamente. Te está poniendo la gravedad. Sí, te está pidiendo que hagas algo imposible, pero que vivas para evitar eso, no esperando que eso te va a ganar el cielo. El tomar este pasaje y decir que tienes que dejar de pecar para poder ir al cielo, si no te vas al infierno, estás desprendiendo todo esto fuera del contexto bíblico, incluso de lo que Jesús ha enseñado. Y aquí es donde viene la importancia. Nunca leas solo un versículo. Siempre tienes que analizar contexto, 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 para poder entender cuál es el mensaje completo del Señor. Porque claramente será inevitable enfrentar tentaciones, pero es crucial erradicarlas para evitar las graves consecuencias. Y estas consecuencias vienen a ser en dos categorías. Para el creyente, las consecuencias, nuevamente, como mencioné, que tu testimonio esté dañado. Consecuencias puede ser el hecho de que una persona que comete un pecado que termine en la cárcel. Son consecuencias que, sí, estás en Cristo, por supuesto. Has nacido nuevamente, sí es correcto. Vas a tener vida eterna gracias al trabajo culminado de Jesucristo, por supuesto. Vas a ir al cielo, pero eso no significa que las consecuencias no vas a encararlas aquí en la tierra. Pero también al hablar con un no creyente que lea esto, está siendo muy enfático aquí es el hecho de que por tus pecados vas a terminar en el infierno. Y Jesús intensifica la ilustración en el versículo 9 y dice, si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Nuevamente, esta no es una orden para obedecer literalmente. Caso contrario, el mundo estaría lleno de cojos, de mancos, de tuertos, de diferentes deformidades físicas debido a nuestra incapacidad humana de no pecar. La iglesia sería específicamente un lugar donde necesitaríamos asistencia porque todos estaríamos sin ojos, todos estaríamos sin manos. O sea, no se podría. Cristo tenía la intención de infundir terror en sus discípulos con ilustraciones bastante vívidas a causa de las tentaciones y así incitarnos a esforzarnos a tomar decisiones radicales contra el pecado. Su significado es que debemos ser tan constantes y tan celosos al oponernos a las tentaciones que preferiríamos arrancarnos los ojos o cortarnos las manos antes de alentar a las ofensas, antes de darle una oportunidad a esa tentación para hacernos caer. Los cristianos deberían tener tanto miedo en pecar que cualquier decisión que tomen debería ser al desprenderse de las cosas más queridas que incluso consideramos en este mundo. Y si es que es necesario, por ejemplo, si una persona que sufre de lujuria y la fuente de lujuria viene a ser la computadora, la forma literal que está hablando aquí es destrúyela. A ese nivel está queriendo decir. Cualquier cosa o cualquier medio que te esté llevando al pecado, apártate de eso. Si son tan queridas como los ojos y las manos y los pies, antes de pecar o soportar el pecado, mejor elimínalo por completo. Su significado es que debemos ser tan constantes y tan celosos al oponernos a las tentaciones que preferiríamos perder lo que consideramos muy valioso humanamente, lo cual incluso revela muchas veces la idolatría que tenemos en nuestro corazón. Porque nos aferramos tanto a las cosas que tenemos en este mundo que eso se convierte en nuestra fuente de felicidad, cuando Dios no quiso que sea así. Porque menciona que es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos entrando al infierno del fuego. Al utilizar esta palabra, curiosamente, echado en el infierno de fuego, es la palabra que utiliza aquí como Gehenna. Esta palabra proviene de dos palabras hebreas que significan valle y Gehenna, que significa hijos de Hinnom. En 2 de Reyes 23:10 menciona, también profanó al Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. Es decir, que está hablando aquí de un lugar que ellos conocían. Cuando menciona las palabras infierno de fuego eterno, está hablando de un lugar que ellos sabían que existía. Sería como, por ejemplo, si nosotros estamos aquí, que te estuviera mencionando el centro de la ciudad, que todos conocen. En Jeremías 7:31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. Este era el valle que está fuera de Jerusalén, donde los israelitas en algún tiempo adoraban a dioses fenicios y que utilizaban sacrificios de niños
en ese lugar. Las prácticas eran para adorar al dios Molec. Y lo que hicieron los israelitas para desconectarse de ese lugar es que en ese sitio donde usualmente se sacrificaban niños, quemándolos al fuego, se convirtió en un basurero. Forzosamente lo hicieron un basurero para que la gente ya no vaya a ese lugar, pero ese basurero quemaban constantemente. Era un lugar donde existía fuego ardiente constantemente. Entonces, esa ilustración vívida para ellos es decir, como que es mejor que vayas sin un ojo o sin una mano a que termines en ese lugar. Eso era un basurero que los judíos conocían. Y Jesús usó este lugar para describir metafóricamente el infierno. Esto es un verso aterrador. Sin embargo, hay que recordar que el uso de exageraciones, hipérboles, son parte de las enseñanzas de Jesús y eran algo vívido. Considera, está utilizando ilustraciones vívidas con ellos. El contexto de la relación con seguidores y creyentes, sin embargo, Jesús quiere advertir incluso a sus propios seguidores sobre la necesidad de una fe continua y amorosa. Filipenses 2:12 menciona, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir, la salvación que han recibido en Cristo, trabajen esa salvación que ya tienen. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena intención. Dios les ha dado a nosotros, cada uno de nosotros tenemos la salvación gracias al trabajo culminado de Jesucristo. Trabaja en esa salvación. Ese regalo que ya tienes en Él, trabájalo. Ese privilegio que tienes al ser parte de la familia de Dios, por lo que Cristo ya hizo, trabájalo. Si bien la única condición de la vida eterna es la fe en Cristo, una persona que se mantiene alejada del mensaje acerca de Jesús y se distrae con las cosas del mundo, es poco probable de que realmente haya entregado su vida a Cristo. Porque si es que alguna vez conoces a alguien que te diga, imagínate si es que vengo y te menciono, sabes que estuve manejando hoy para acá, para la iglesia, pero en el camino estuve por el freeway y un camión que estaba cargado con un tanque lleno de gasolina vino y me destruyó por completo el auto, me impactó, estábamos yendo cara a cara, fue una colisión frente a frente, pero llegué un poquito tarde. Ahora, pensaría, "No, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo es posible que tuviste un impacto con un camión de esas proporciones y sigues vivo? Eso es imposible. Me estás dando una descripción que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que sobrevivas algo de ese nivel? Te lo pongo de esta forma. Para alguien que tenga un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios que creó el cielo y la tierra, que ha redimido a una persona y que pueda decir que, no, sí, yo vivo mi vida para el mundo, o sea, no suena coherente. Para alguien que Dios haya salvado y haya tocado tu vida, a ese punto, dudo mucho que estés interesado en las cosas del mundo más que interesado en Dios mismo. Los cristianos deben eliminar cualquier obstáculo que impiden escuchar ese mensaje del Salvador, que pasar viviendo abrumado o hipnotizado con los placeres del mundo que terminan entorpeciendo su crecimiento espiritual. Si tu mano te hace pecar, ya sea que la mano levantando con ira para golpear a otro o tomando dinero que no te pertenece, o si tu pie te hace pecar, ya sea llevándote a lugares donde no deberías ir o negándote a emprender tu servicio para alguien más también, o si tu ojo te hace pecar viendo pornografía o nunca estando satisfecho del consumo que quisieras, quiero más, quiero ver más cosas, tienes que hacer algo radical. Trata sin piedad con cualquier cosa que te haga tropezar en tu caminar con Cristo, y sobre todo también cuando tiene que ver en el cuerpo aquí de la iglesia de Cristo. Sería inevitable enfrentar tentaciones, pero tienes que hacer algo realmente radical para evitar esa tentación y no caigas en ese pecado. Sabemos, el autor lo dejó muy claro. Le espera un destino terrible al que haga pecar a uno de sus discípulos de Cristo. Y es inevitable de la tentación porque los que provocan de una forma u otra van a hacer caer y van a estar presentes todo el tiempo, pero es mejor tomar decisiones radicales para eliminar cualquier fuente de tentación. Entendemos que las tentaciones a los cristianos siempre estarán presentes en este mundo, pero aquellos que hagan hacer caer a otros van a sufrir terriblemente las consecuencias. Por eso es mejor eliminar radicalmente cualquier fuente de tentación. Al vivir en este mundo contaminado por el pecado, debemos hacer lo que sea necesario para eliminar cualquier fuente de tentación que nos haga caer. Y tú conoces cuál es tu debilidad. Tú conoces específicamente qué es lo que estoy hablando. Cada uno de nosotros tenemos algo que somos débiles,
que puede abrir la puerta para una tentación que es mucho más grande. Dios te está trayendo esa convicción en tu corazón y sabes específicamente a lo que me refiero. Y tienes que hacer lo que sea necesario para no caer en esa tentación que te va a esclavizar en el pecado. Ahora, considerando, y esta es también otra observación muy interesante, es el hecho que este capítulo habla de partes del cuerpo, se puede relacionar también con el cuerpo de Cristo. Se considera que la enseñanza es también de amputar a aquellas personas que se consideran miembros del cuerpo de Cristo, que puede también referirse a una amputación de un individuo que es evidente que se considera como un miembro gangrenoso que esté dañando al cuerpo de Cristo. Si dentro de una iglesia hay alguien que es culpable de un pecado del cual no se ha arrepentido y que está afectando a toda la iglesia, esa persona debe de ser disciplinada. Y desde que llegue al punto de que tiene que ser eliminada de la iglesia, sacada de la iglesia, eso es el extremo que se tiene que hacer para proteger al cuerpo de Cristo. Es una decisión bastante difícil que los líderes tienen que tomar, pero no se puede permitir que una persona que pretende ser un cristiano venga a contaminar el cuerpo de Cristo con mensajes erróneos o con algún tipo de tentación que pueda hacer caer a los demás. Hay que tener mucho también cuidado en eso y ven entre nosotros el hecho de qué es lo que nosotros podemos hacer para protegernos de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que cada uno de nosotros caigamos en nuestras propias tentaciones, en nuestros pecados, velándonos unos por los otros? Pero ¿cuál debería ser la motivación para esto? El Evangelio. Cristo es la motivación máxima y la razón por la cual rechazamos cualquier cosa que este mundo tenga por ofrecer. Tal vez algo que te va a ayudar muchísimo para poder entender la profundidad y te dé gozo incluso en el hecho de la tentación, es el hecho de que cada tentación que tengas es una oportunidad de adoración. No rechaces en el sentido de que no quiero evitar la tentación, sino que, tengo una tentación, perfecto, esa es mi oportunidad que tengo para demostrar a Dios cuánto lo amo. Voy a apartarme de esa tentación lo más posible. Es inevitable que tengamos tentaciones, pero no te deprimas ni te sientas mal por el hecho de que tienes tentaciones. Todos tenemos tentaciones. El punto es el hecho de que esa tentación ahora tienes una oportunidad. O me dejo caer por esa tentación, o me aparto de esa tentación levantando mis manos a Dios diciendo, Señor, gracias por esta oportunidad que me das para demostrarte cuánto te amo. Y al decir no a esto, porque no te va a traer ni honor ni gloria. No voy a permitir que una tentación me destruya y sobre todo destruya lo que tú has estado haciendo en mí. Cada tentación es una oportunidad para adoración en la cual puedes levantar tus manos y glorificar a aquel que dio su vida por ti, diciendo, tú vales más que mis necesidades, tú vales más que mis caprichos, tú vales más que cualquier pasión que yo tenga en mi corazón con cualquier cosa que el mundo tenga que ofrecer. Y voy a darte mi vida en honor y servicio por el resto del tiempo que tú me des en este mundo. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de servirte, Señor, y sobre todo por algunas oportunidades que nos das en las cuales podemos demostrarte cuánto te amamos. Sabemos que es inevitable que vamos a enfrentar tentaciones, Señor, pero danos esa capacidad, Señor, y danos esa fe para poder erradicar por completo, Señor, cualquier pecado que podamos absorber en nuestra vida. Señor, no queremos ser inútiles, no queremos ser descalificados, Señor, en tu servicio. Te pedimos que nos bendigas con entendimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones en todo lo que tenemos que hacer en este mundo, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, nuestros amigos, Señor. Y aparta de nosotros cualquier persona que venga con una intención de destruirnos. Aparte del cuerpo de Cristo, Señor, cualquier persona que venga con una intención de dañar. Y danos esa capacidad incluso para descubrir a aquella persona. Danos ese entendimiento para saber cuál es esa persona que viene con malas intenciones, Señor, y podamos eliminarlo por completo al sacarlo del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría. Señor, danos esa inteligencia. Queremos ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser para representarte de la mejor forma, Señor, siendo embajadores de tu nombre. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen...